Buenas tardes y bienvenido a este seminario web, taller web sobre el enfoque de evaluación por competencias. Para iniciar este seminario, contamos con la presencia muy importante de nuestro vicerrector académico. Luego yo presentaré a los participantes. Cada uno tendrá una oportunidad de presentar unos minutos y luego estaremos respondiendo a sus preguntas e indicaciones. Por favor, vicerrector, adelante. Bien, muchísimas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes y mi agradecimiento más profundo por su asistencia. Estas actividades no tienen ningún sentido si no tenemos un público que atienda a ellas y a quienes podemos y debemos servir en el proceso de desarrollo de la educación superior. Hoy tenemos una reunión que es muy importante. No es que las anteriores no la sean o que las futuras tampoco, pero esta está centrada en dos procesos esenciales de la educación contemporánea. Una muy tradicional, que es la evaluación. La educación muy sintéticamente se puede dividir en tres procesos: el proceso de la preparación, el proceso de instrucción y el proceso de evaluación. La evaluación es sumamente importante y determinante en el progreso de los estudiantes. Y el segundo elemento más contemporáneo, tampoco muy reciente, pero más contemporáneo, es el de las competencias. Competencia es una modalidad que nos permite centrar el desarrollo de los estudiantes de una manera mucho más precisa, porque ya no formamos para cualquier cosa, sino que formamos para unas actividades concretas, formamos para unos objetivos concretos, unos objetivos más específicos, y eso nos permite ser mucho más certeros en los procesos de formación. Cuando unimos las dos cosas, evaluación por competencia o evaluación en el contexto de la formación por competencia, tenemos entonces una de las piedras angulares en este momento. Por ello, estoy sumamente agradecido y valga de mi parte, la parte de nuestro rector y de nuestra universidad, el agradecimiento a nuestros tres invitados internacionales y por supuesto a todos los panelistas que forman parte de nuestra familia y de nuestro contexto. Espero que esta tarde sea muy enriquecedora, que sea de provecho para todos y que podamos luego cerrar con una alegría inmensa por todo lo que obtuvimos. Muchísimas gracias, vicerrector, por sus comentarios iniciales. No sé si usted, decano, quisiera decir algunas palabras o sigo yo. Dígame, vicerrector. Adelante, Guillermo. Adelante. Ok, muy bien. Entonces, hoy tenemos un evento sumamente especial porque hemos tenido la brillante oportunidad de tener invitados de México, de Guatemala en Centroamérica y de la Argentina. Eso no ocurre normalmente en nuestro seminario y estamos muy agradecidos que tenemos estos invitados de tan gran talento. No los voy a presentar por género, sino por el orden de presentación. El primer invitado es el profesor Pablo Cueto, que es de la Universidad Marítima de Argentina. Hay que resaltar en este caso que las universidades marítimas desde hace bastante tiempo trabajan con el enfoque de competencia. Aunque no lo dicen abiertamente, siempre han estado en esa ruta del enfoque por competencia. Él será nuestro primer presentador. Luego tendremos a la doctora Judith Cortés del Instituto Tecnológico de Monterrey, que saludamos su presencia. El Instituto de Monterrey ha sido muy destacado y viene siendo uno de las instituciones que en el habla castellano ha desarrollado mucho este enfoque. Y finalmente tenemos a la doctora Ingrid Ambrosi, que es una universidad hermana de la UJAL de Guatemala, quien también ha trabajado mucho por el enfoque de competencia. Este no es el final. Aquí comenzamos a hacer una relación amplia para poder hacer una alianza que nos permita avanzar en este enfoque por competencia. ¿Qué queremos que de alguna manera nuestros presentadores se fijen en cómo podemos medir por competencia, cómo podemos evaluar por competencia y cómo podemos certificar a nuestros estudiantes por competencia? Hablamos en este caso del pregrado. Entonces, medir, evaluar y certificar por competencia. O sea que si ustedes en su presentación pueden hacer
algo de eso nos encantaría, porque sabemos que seguramente lo están haciendo y nos pueden ayudar en esa aventura, en ese encuentro, en esa iniciativa. Voy a leer, me voy a permitir leer un correo que recibimos hace algunos minutos de un profesor inquieto de nuestra sede de Guayana sobre este tema. Yo les ruego que lo escuchen atentamente y que nos ayuden a responder a su inquietud. El correo dice lo siguiente, y lo leo. Hace algún tiempo vi un video institucional promovido por el Ministerio de Educación, estamos hablando del de Venezuela, en contra de la enseñanza por competencia, dando a entender que la misma promovía la competencia entre los estudiantes. No sé si esto era por desconocimiento o con cierta intención. Incluso pasaban una animación donde los estudiantes estaban en una carrera de atletismo y el primero que llegara obtendría la mayor evaluación, una cosa muy alejada de lo que es la educación por competencia, ya que la misma promueve el trabajo en grupo, lo más alejado de una competencia entre compañeros. Ahora, mi pregunta es, para que cada uno de ustedes pueda tener la libertad de responder, ahora, en las instituciones de educación superior, el verdadero concepto y que no se tenga una idea desviada de escuchar evaluación por competencia. Una cosa es evaluar con el enfoque de competencia y otra cosa es evaluar por competencia. Esta y otras ideas seguramente ustedes la van a traer a colación en sus presentaciones. Primero entonces tenemos al profesor colega de Argentina, Pablo Cueto, tendrá unos 20 minutos máximo para que presente. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas por la opción de preguntas y respuestas, también por el chat, y luego vendremos con las siguientes dos presentaciones. Por favor, profesor Pablo Cueto, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. De usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación. Y que, bueno, surgió en algún momento en pleno proceso de cambios en todo lo que es este contexto de pandemia y donde todas las universidades estamos revisando todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho antes de la pandemia, posterior a estos procesos, digamos, de mejoras o, digamos, no sabemos si son mejoras totales o parciales, y cómo reinsertar, en este caso en Argentina, volver a la presencialidad después de muchos meses que hemos tenido distintas problemáticas en cuanto a la presencialidad de los alumnos, y el enfoque, digamos, de educación virtual, digamos, de emergencia, que es el que surgió mucho en este lado de Latinoamérica, ¿no? Hago una mera aclaración, pero que también suma, creo que para lo que estaban comentando, es el tema de que, bueno, la Universidad de la Marina Mercante, siempre tenemos una confusión, porque piensan que somos todos marinos, o que es una universidad estatal. En realidad es una universidad privada que surgió a partir de poder lograr que los marinos mercantes pudieran convalidar sus competencias arriba de un barco en una institución educativa. Esa institución educativa se generó a partir de una fundación con el apoyo de los propios marinos mercantes que crearon esta universidad y que luego pudieron validar mediante un título todos los conocimientos que tenían en el hacer de arriba de un barco, tanto en su plataforma o en su interior del banco, ¿no es cierto? Porque ustedes, si conocen algo, van a saber que hay como dos espacios muy importantes en el barco. Generalmente vemos la parte de afuera del barco y no todo el interior, que es bastante trabajoso. Entonces, podemos decir que, de alguna manera, es cierto, la Universidad de la Marina Mercante, en sus inicios, pensó primero una universidad a distancia, porque los marinos mercantes tenían la posibilidad de que cuando llegaban a puerto se les tomaba examen, pero estudiaban durante su periodo digamos, de viaje, y a su vez la universidad le fue
la herramienta, ¿no?, propicia como para poder lograr que las competencias que ellos ya habían adquirido en muchos años de experiencia fueran validadas en un título oficial. Eso como principio. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación que va a atravesar dos o tres momentos para que se sepa de qué vamos a hablar. Por un lado, rápidamente, ver en qué contexto estamos y de qué hablamos cuando hablamos de competencias, qué circunstancias pueden ocurrir en cuanto uno habla por competencias y determina que esas competencias desde la mirada o desde el enfoque de alguien que tiene que seleccionar una persona para que vaya a un trabajo, y el otro lado es cómo educamos a nuestros alumnos, cómo hacemos una enseñanza para que los alumnos logren tener esas competencias que les permitan ser buenos profesionales o actuar con una buena profesionalidad en sus trabajos, en futuros trabajos o en su futuro ejercicio de las profesiones. Y también algunas herramientas que son necesarias desde el punto de vista pedagógico para poder trabajar, o sea, no solamente el hecho de establecer las competencias o crear las competencias en función de mi carrera o en función de mis planes de estudio, sino también de cómo lograr evaluarlas en base a criterios de evaluación. Todo eso lleva a un gran trabajo. Una de las problemáticas que ha surgido durante muchos años en la educación superior argentina, es que las universidades en la Argentina surgieron a partir de grandes profesionales que le enseñaban a técnicos que salían de los secundarios, llamamos la educación media en la Argentina, y que les enseñaban en base a su profesión. No tenían conocimientos pedagógicos, no tenían una instrucción pedagógica. Entonces era una transmisión de los conocimientos, de las experiencias, pero sin un recorrido pedagógico. Eso, si bien ha mejorado muchos años, sigue siendo una problemática dentro de la educación superior que en el contexto actual, digamos, generó como un pequeño cambio, una pequeña mirada nuevamente en el proceso de la educación a distancia o la educación híbrida que se está planteando. ¿Por qué? Porque es imposible establecer una educación a distancia o una educación híbrida si uno no utiliza herramientas pedagógicas en su desarrollo. Bien, entonces voy a compartirles la pantalla. Bien. A ver que voy a achicar así, yo también veo. Bueno, aquí tienen algunas imágenes sobre el recorrido que ha tenido la educación, muchos de ustedes lo saben, todos son, entiendo que los participantes son docentes, por lo tanto saben el recorrido que ha tenido el proceso educativo, ¿no? Y cómo de alguna manera hay muy pocos cambios que se han producido desde el punto de vista de estructura, ¿no?, de cómo se ha enseñado o cómo se ha querido formalizar una educación. Eso, más tarde o más temprano, ha tenido que modificarse. En la estructura ha costado mucho eso poder hacerlo, de hecho todavía seguimos utilizando una aula basada en alumnos que miran a un docente. Y es más, hasta la estructura de una videoconferencia son personas que miran a otro, que otro hable y nada más. ¿Y entonces, este mecanismo ha ido subsistiendo y que es muy difícil poder modificarlo. Pero sí podemos modificar otras cosas. Nosotros sabemos que esto surgió, o surgen las competencias a partir de una necesidad. ¿Una necesidad de quién? Una necesidad que se dio en su momento en Europa ante la posibilidad de que todos los trabajadores de los distintos países que conformaban este conglomerado europeo, podían los trabajadores conseguir trabajo en los otros países. Pero el problema era que aquellas personas que tenían que seleccionar no sabían si los títulos que tenían, qué validez tenían. O sea, cómo estaban adecuados, si iba a servir lo que la persona en teoría sabía o que su título certificado le decía, o si realmente podían comprobar el conocimiento que tenían. A partir de eso se llegaron a distintos acuerdos de generar un espacio donde la educación tuviese como elementos comunes, competencias comunes, que dieran lugar, que no importa en qué universidad, en qué educación superior
estudiaba alguien y en qué país, que de alguna manera se podía corroborar que bajo ciertos estándares, el que hacía tal cosa era tanto en Francia, en España o en Polonia, era exactamente lo mismo. O sea, se podía convalidar su título. Obviamente que esto llevó muchos años, mucho trabajo, y eso es lo que de alguna manera nosotros estamos recogiendo, ¿no?, hacia Latinoamérica, con distintas experiencias. Entonces nosotros sabemos que esa competencia busca desarrollar de alguna manera lo cognitivo, que el conocimiento que nosotros hacemos se pase a la ejecución, es decir, que realmente se hagan las cosas, que la persona, el estudiante, logre saber hacer las cosas, no solamente conocerlas o memorizarlas, cómo se desempeña, tanto desde el punto de vista de un estudiante, como también a la competencia profesional que nosotros disponemos establecer que esa profesión lo tenga. Por ejemplo, una de las cosas que surge y que se trabaja intensivamente en estos momentos en la Argentina son la adecuación, la estandarización y la acreditación de las carreras de ingeniería. Que las carreras de ingeniería han logrado tener un acuerdo a través de un llamado libro rojo de ciertos estándares que tendrían que tener todas las carreras de ingeniería. Y eso lleva a que las universidades tengan que adecuar todos sus planes de estudio, sus materias, sus asignaturas, y que en este momento lo que atraviesa Argentina es que la propia institución validadora o acreditadora, que es la CONEAU, esté exigiendo para el año entrante la acreditación de esas, digamos, de esas carreras en base a competencias, que tengan las competencias. Por lo tanto, es un gran desafío el que están atravesando hoy las universidades y sistemas de educación superior en la Argentina. Sabemos que hay, obviamente, competencias específicas, genéricas, esenciales, algo que seguramente muchos de ustedes se han ido trabajando. También había autores que nos plantearon como competencias específicas de lo que tenemos que enseñar, de cómo tenemos que llevar a cabo ese proceso de enseñanza con el alumno, el concepto de enseñanza-aprendizaje. Y en el contexto de Argentina, nosotros tenemos en este momento estándares de acreditación de la carrera de medicina, que hace ya unos cuantos años que llevan adelante esas acreditaciones, los estándares de las carreras de ingeniería, el libro rojo elaborado por Conferi, que es digamos, es el Consejo Federal de los Decanos de Ingeniería, de todas las carreras de ingeniería, se reúnen y acuerdan con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es la CONEAU, de qué forma quieren ser evaluados y en qué estructura quieren ser evaluados la acreditación. Y por lo tanto, este llamado libro rojo del Conferi es el que establece cuáles son las competencias que tienen que tener las carreras de ingeniería, en distintos planos, en distintas dimensiones, obviamente. Hace pocos años, también una resolución del Ministerio de Educación permitió que las universidades adecúen, ¿no?, todo lo que son las cuestiones académicas en el marco de la emergencia de la pandemia. Y así surgieron lo que hoy nosotros sabemos como o una educación virtualizada de emergencia, o un proceso híbrido, o un proceso mediante videoconferencia, o muchas universidades en Argentina empezaron a desarrollar un plan de educación a distancia o una educación híbrida. Esto que surge en contexto de pandemia, y a veces nosotros planteamos que es muy difícil establecer, ¿no? Siempre hay un dicho que dice que ante una crisis, la crisis puede ser parte del cambio, ¿no es cierto? O puede ayudarnos al cambio si lo miramos de otra manera. Es muy difícil ver en un contexto de pandemia con tantas personas que han atravesado momentos muy feos, muy malos, pensarlo en ese sentido. Pero, sin embargo, decimos que esto llamó la atención y hizo que muchas universidades pudieran mirarse hacia adentro. O sea, no solamente dijeran, bueno, logramos establecer un marco de emergencia, logramos seguir educando a nuestros alumnos y pudimos seguir adelante con el proceso educativo, pero nos encontramos con muchas problemáticas que evidentemente no eran vistas y que a la vera de esta situación salieron a la luz y gracias a muchas acciones que se están llevando adelante, se están tomando, ¿no?, medidas, se está trabajando en las distintas universidades
para plantear un cambio, una transformación más que un cambio, en cuanto a los procesos educativos. Ya no solo tiene que ver con la virtualidad o con la educación a distancia, sino también sobre la propia presencialidad. También una resolución también del Ministerio de Educación permitió que las carreras puedan tener hasta las carreras presenciales puedan tener hasta un 50% de carga horaria virtualizada, o sea, de forma no presencial. Y hace muy pocos días, diría, ¿sí? Un mes a lo sumo, aparece como propiciando un proceso de educación híbrida en el contexto de poder comenzar las clases en el 2022 de forma regular en las universidades. Entonces, hay un proceso, una carta de intención por parte de la propia Comisión Nacional de Evaluación, que ayuda de alguna manera a las universidades, les genera condiciones para poder hacer modificaciones y cambios importantes para seguir hacia una situación híbrida. Y en el sentido que nosotros lo estamos desarrollando acá, no deviene de lo híbrido que nosotros entendíamos como distancia o educación blended, mitad presencial o mitad virtual, sino que lo híbrido, por lo menos lo que se está viendo en este proceso en Argentina, tiene que ver con darle un contexto al que el alumno que observa una clase en una videoconferencia, o sea, mediante el uso de tecnología, pero lo hace en directo con alguien que está dando clases en un día y una hora determinada, eso se lo considera presencialidad, aunque no esté en el aula. Esto posibilita, en muchos casos, o ayuda a las universidades a que los alumnos puedan seguir cursando, no se generen, digamos, las universidades no estaban preparadas para tantos alumnos en los espacios pensados, digamos, en cuestión de las seguridades o de los aforos. Entonces, esto le da la posibilidad a las universidades de seguir trabajando, seguir recibiendo alumnos, seguir teniendo la posibilidad de que ningún alumno deje de estudiar y que ninguna universidad deje de prestar los servicios educativos. Ese es el contexto en el cual hoy nos encontramos, y particularmente en mi caso también dentro de los desafíos que tenemos en la universidad, que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Poder generar desafíos entre qué queremos como perfil de egreso, ¿no? En función de las carreras que nosotros realizamos. ¿Qué consistencia tendrán las competencias que yo quiero evidenciar en mis carreras y cuáles van a ser el desempeño de esas competencias? Porque creo que una de las cosas que no puede suceder que en el armado de las competencias yo genere competencias que son de fácil resolución, y entonces ¿a qué nivel estoy llevando esa competencia? O sea, ¿realmente evidencia un desempeño o solamente por la presencia del alumno logra obtener esa competencia? La viabilidad que se genera, ¿por qué? Porque uno de los problemas que puede llegar a tener todo este proceso del armado de las competencias, del desarrollo de los planes y de llegado al aula propiamente dicho, de la evaluación, hay un montón de tiempos y recursos y medios que hacen difícil a veces para el docente llevar a ese proceso de evaluación. ¿Cómo evalúo algo que yo lo venía evaluando de una manera que para mí era fácil? O que, digamos, el propio proceso, una de las cosas que también surgen en la docencia actualmente es la posibilidad de educación a distancia genera que los docentes se encuentren con más alumnos de los que tenían antes. Por lo tanto, la forma de evaluarlos se les hace más difícil y entonces buscan o tienen que ir hacia caminos más sencillos de resolver mediante evaluaciones de múltiple choice o ¿no? de resolución inmediata. Por lo tanto, debemos saber qué es lo que queremos implementar, que no son cambios que apunten al cambio, o digamos, al rechazo o al cambio, sino son cambios transformadores. Por eso tenemos que ver cuáles son los propósitos, cuáles son las maestrías que los vamos a llevar adelante, cuál es el equilibrio que tenemos que ver entre producir algo y el logro que realmente nosotros hacemos, porque por ahí el trabajo es muy demandante, el establecer las competencias, el generar sistemas de evaluación por competencias que después hacen que por ahí o se rechace
o no se logre transformar. La idea es poder transformarlo. Nosotros recordamos seguramente esta famosa taxonomía de Bloom, que nos establece como medida, ¿no? Si yo lo que quiero es que el alumno recuerde, o quiero que el alumno llegue a crear algo. Yo quiero que el alumno sepa de algo, según Miller, o quiero que realmente haga cosas, ¿no? Entonces, los métodos de evaluación, en la experiencia que tengo en forma particular y que además he podido compartir con los docentes, yo que estoy a cargo de la gestión educativa de mi universidad, es cómo poder transformar una evaluación por competencias que es formativa, que es reflexiva, pero que requiere una evaluación continua, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Es decir, generar evaluaciones en función de lo que yo necesito, en qué etapa lo necesito, tanto de mi asignatura como de las asignaturas correlativas, digamos, en la universidad. ¿Qué necesita saber el alumno en primer año? ¿Qué necesita saber en segundo año? ¿Qué necesita saber en tercer año? ¿Qué necesita saber hacer, ¿no es cierto?, en cada una de las asignaturas? Entonces, mis evaluaciones tienen que estar relacionadas con lo que yo quiero sobre ese conocimiento. Yo quiero que solamente sepa, recuerde, bueno, probablemente haré test, haré pruebas escritas, bien, digamos. Yo quiero que demuestre algo, tendré que hacer evaluaciones basadas en prácticas, en simulaciones. Si yo quiero que realmente tendré que desarrollar procesos de observación, portafolios. Bueno, en mi caso en particular, yo trabajo y apoyo el trabajo de evaluaciones cortas, pequeñas, por cada objetivo que se plantea en cada unidad, de cada asignación, que permitan ir conociendo al alumno. Y que cada uno apunte exactamente a lo que yo quiero. ¿Qué necesito yo que memorice? ¿Qué necesito yo que sepa hacer? ¿Qué necesito yo que demuestre? Un ejemplo que muchas veces lo doy en mi universidad a los docentes es muy difícil que un alumno llegue a cuarto año a armar una tesis o una tesina si nunca hizo un trabajo de investigación en los 3 años anteriores. O sea, queremos que el alumno desarrolle en un año algo que no hizo o no practicó ni se equivocó antes. Entonces, yo necesito que adquiera esa competencia de que sepa investigar, que sepa establecer variables, que sepa, no sé, hacer un trabajo determinado, un trabajo de investigación, que sepa hacer una entrevista a alguien en una empresa para obtener información, que sepa hacer un test para que conteste una persona clave de una empresa sobre cuestiones que necesita, pero necesito que lo haga en los primeros años, porque cuando llega a último año yo le pido hacer eso, no lo va a lograr. Y eso tiene que ver con unir ese proceso de competencias, ¿bien? Existen herramientas, podemos encontrar herramientas que nos permitan llevar esas analogías que aparecen en la taxonomía de Bloom a verbos que generen y que accionen sobre yo lo que necesito que haga el estudiante, que aprenda el estudiante. Entonces vimos las competencias, los tipos de competencias, ustedes han visto eso, han visto las taxonomías de Bloom, la pirámide de Miller, son todos elementos que son necesarios para poder identificar las competencias y trabajar sobre las mismas. Nosotros tradicionalmente, ustedes seguramente han hecho ya este trabajo, seguro que ya lo han hecho, que son cómo atravesar las competencias en planes de estudio, cómo atravesar las competencias en los programas de las asignaturas. A veces una de las cosas que puede pasarnos es que las competencias en el programa, o sea, los programas no están hechos basados en competencias. El orden debería ser no las unidades temáticas, sino las unidades de competencia. O sea, a veces podemos incurrir en seguir dando la misma temática en el mismo orden, cuando en realidad el orden es qué competencia tiene que adquirir primero para que esa competencia le sirva para otra temática y para que la sumatoria de esas competencias le sirva para desarrollar otra trabajo. Hago un último ejemplo y ya voy cerrando porque creo que ya me estoy quedando sin tiempo. Pero sí, bien, es poner un ejemplo de nuestra mirada tradicional de una asignatura a nuestra mirada en competencias. Y con esa competencia trabajar entonces qué es lo que yo tengo que evaluar. Cuando hablamos en un plan de una materia, seguramente nos plantean decir, dígame el propósito que se quiere para esta materia. Esta asignatura se llama masa. ¿Cómo elaborar masas para hacer pizzas, para hacer, ¿no? Que nosotros seguramente conocemos, para hacer
distintos tipos de masas, ya que bastante nos gustan a los humanos las harinas. El propósito es algo que no es seguro, ¿no? Entonces, los alumnos reconozcan los distintos tipos de masas y las maneras de utilizarlas. El objetivo es algo que estoy dando por hecho. Digo que si yo le enseño o le doy todos los conocimientos sobre las masas, se van a acordar cuáles son las masas, las reconoce. Y la competencia es que lo hago verificar, que establezco un estándar, no solo que las reconoce, elabora todas las masas y cumple los estándares establecidos para decir, esto es una masa quebrada, esto es una masa fermentada, usted lo ha hecho bien. Eso es lo que yo tengo que confirmar en la competencia. En la evaluación, yo no tengo que solamente que el alumno reconozca cuál es una masa, cuál es el otro, que le reconozca un ítem o el otro, sino que logre hacerlas en base a un estándar que establecí. Seguramente el estándar de un alumno que recién inicia es distinto en el puntaje que un alumno que ya está avanzado en una asignatura. Bien, bueno, tendré que valorar eso, pero siempre tengo que pensar que mi evaluación tiene que estar centrado en la competencia que yo quiero que adquiera. Entonces, claro, muchas veces nos preguntamos si los equipos docentes a veces están en condiciones de trabajar todos estos planes de estudio, cuánto tenemos que acompañarlos, como en el caso de vuestra universidad, trayendo información, dándole información que sea útil, cuánto tienen que los docentes ayornarse y también trabajar con ellos para todo lo que son los trayectos pedagógicos, cómo podemos acompañar a estos docentes en este modelo de aprendizaje. Bien. Y esto, más o menos en cierre, dejo después abierto cualquier pregunta que me quieran hacer, pero para no demorar en las presentaciones, cerramos allí y espero que pueda ser disparadores para todas las preguntas que ustedes quieran al final de la presentación. Bien, muchísimas gracias a nuestro primer invitado de la Universidad de la Marina Mercante de Argentina. Ha hecho unas sugerencias y ha establecido algunas proposiciones sobre lo que podríamos hacer con este enfoque de competencia. Muchísimas gracias a Pablo Cueto. Vendrán luego las preguntas seguramente. Vamos a darle paso entonces a nuestra segunda presentadora, que es Judith Cortés. Ella nos va a hablar por unos 25 minutos sobre este tema de la competencia, cómo medir, cómo evaluar y cómo certificar, y también cómo no confundir el enfoque de competición con el enfoque de competencia. Muchísimas gracias y adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto participar con un tema que pues, nos ha estado cuestionando y moviendo a todos los profesores y tiene que ver con esta parte de la evaluación con competencias. En el Tecnológico de Monterrey ya llevamos casi 5 años trabajando el tema. Hubo un cambio muy importante en términos del modelo educativo, y ahí hemos estado trabajando con una visión muy especial donde los alumnos van a ser evaluados a través de competencias disciplinares y transversales. Y esta parte es muy interesante porque cada carrera tiene sus propias condiciones, pero hay unas competencias que consideramos muy importantes para ser evaluadas durante toda la carrera y para todos los programas educativos. Es importante señalar que nosotros somos un sistema de 26 campos con 18 sedes internacionales, y esto hace que el proceso de evaluación se complique porque tenemos que coordinarnos todos para llevar un mismo modelo y manejar las mismas condiciones y las mismas diferencias establecidas para la medición. Cuando hablamos de las competencias, las disciplinares que están pues marcadas por cada una de las carreras, y tenemos las transversales que resultan muy importantes porque son aquellas que, como lo señalamos, resultan útiles para la vida del egresado y que van a impactar directamente en el ejercicio profesional. O sea, que no solo se evalúen las competencias o se desarrollen
competencias del área de ingeniería, del área médica, sino que se establecieron competencias para que todos los alumnos pudieran tener y gestionar mejor el proceso de desarrollo profesional. Estas son las competencias que se establecieron a nivel transversal: autoconocimiento y gestión, emprendimiento innovador, inteligencia social, ética y ciudadanía, razonamiento para la complejidad, comunicación y transformación digital. Lo que yo les quiero compartir hoy es una investigación que hicimos básicamente sobre competencias transversales de comunicación. Aquí tenemos estos elementos que van a ser únicos y compartidos para todas las carreras. O sea, que más allá de que tenga una competencia en su área de conocimiento oficial, pues puedan desarrollar esto pensando en el desarrollo profesional de cada uno. Cuando hablamos de competencia comunicativa transversal, lo que se describe o se define es la utilización de distintos lenguajes, recursos y estrategias comunicativas acordes al contexto y de manera efectiva en su interacción en redes profesionales y personales. Ya que hablábamos de los contextos y muy atinado con los contextos que hemos tenido que vivir y las grandes transformaciones que hemos vivido en los 2 últimos años. Entonces yo voy a presentarles una parte de cómo nosotros nos acercamos a las competencias comunicativas transversales, para lo cual trabajamos primero con una investigación que hicimos, cuyo objetivo era conocer, bueno, cuáles son esas competencias de comunicación, tanto digitales como no digitales, y esto va a ser muy importante. La investigación se hizo justo en el año 2019, antes de que nos expusiéramos a esta nueva realidad, y pareciera que ese gran temor que teníamos a las competencias digitales lo superamos mucho mejor que a las competencias de comunicación no digitales, aquellas cara a cara que están más relacionadas con las personas, y ahorita les compartiré los resultados. Entonces, lo que nosotros hicimos fue preguntarnos cuáles son esas actividades de comunicación que normalmente se desarrollan a nivel profesional, y lo hicimos pensando en todas las carreras, sabiendo que cada una de las carreras o cada uno de los programas iba a tener sus propias variaciones, pero como acción comunicativa iban a tener elementos especiales. Trabajamos un cuestionario con 218 estudiantes y 147 profesionales de distintas áreas, donde lo que queríamos era conocer cuáles eran esas competencias, qué era lo que queremos encontrar como la diferencia entre las competencias y las actividades que los chicos desarrollaban durante la carrera y aquellas que eran establecidas a nivel profesional, y ver en esas diferencias si estábamos trabajando competencias como, por ejemplo, retroalimentación, la capacidad de gestionar y brindar retroalimentación, que es una competencia comunicativa importante, si eso lo gestionábamos durante la carrera o las personas cuando llegaban a su vida profesional tenían que aprenderlo allá. Entonces, por eso queríamos trabajar la parte de egresados y la parte de estudiantes. Dentro de estas 40 actividades que encontramos, actividades comunicativas, las organizamos en 6 grandes bloques. Aquellas relacionadas con la escritura, aquellas relacionadas con la búsqueda de información, relacionadas con la parte legal, que es muy importante en términos de comunicación, en términos de derecho, de autorías, de ceder o no información privada. Lo que tenía que ver con multimedia, la producción de multimedia, las relacionadas con la parte oral y otras que encontrábamos relacionadas con la parte organizacional, acciones comunicativas que favorecen las interacciones de los grupos humanos. Entonces, estas actividades las fuimos dividiendo, y luego en el cuestionario lo que hicimos fue indagar sobre la frecuencia de uso tanto en la universidad como en la vida profesional. Y encontramos ahí como temas muy particulares donde deberíamos poner atención para desarrollar las competencias comunicativas de nuestros alumnos y orientar mejor las acciones que teníamos dentro de los planes de pregrado de formación. Entonces fuimos seleccionando cada una de las acciones y lo que encontramos es lo siguiente, ¿no? Quisiera, antes de continuar con esta parte, porque no lo coloqué en la presentación, pero creo que es importante, cuando nosotros definimos las competencias, las definimos en 3 niveles. A nivel conceptual, o sea, cuál es el saber que debe obtener.
A nivel instrumental, ¿cuál es la forma o el modo de hacer que debe desarrollarse? Y a nivel actitudinal, ¿cuál es esa manera o comportamiento de carácter ético, comprometido con la sociedad, que tenga un impacto en el medio ambiente, que proteja? Era muy importante que la competencia no solo se limitara a un saber, sino que pudiéramos hacer énfasis en cómo se debe hacer y cuál es la actitud o el compromiso que se debe tener ya más a nivel personal, a nivel humano. Entonces, las competencias todas se han establecido, se han desarrollado con esos 3 componentes. También nosotros en términos de evaluación, y lo señalo ahora para que no se me olvide, las competencias se han ido evaluando. Cada semestre los alumnos reciben retroalimentación de aquellas competencias que se establecieron por semestre en cada uno de los programas a nivel de carrera y las competencias transversales. Entonces, cada chico, aparte de la calificación que pueda tener de una materia, tiene una tabla donde va viendo cómo están sus competencias. Puede ser que yo tenga una materia a nivel de conocimiento pasada, porque he tenido nota que acredita, pero la competencia no se ha terminado de desarrollar y los profesores señalamos si la competencia se ha desarrollado o no. Y en ese desarrollo establecemos también 3 niveles, un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Y se espera que la definición de cada una de las competencias que se evalúan correspondan a los semestres en los que están. Y esto pues para los profesores ha sido algo muy retador por todo lo que implica. Cada alumno en su registro de calificación tiene las calificaciones obtenidas por la materia, pero también la tabla de evaluación de competencias. Y se espera que el alumno pueda desarrollar, si la competencia no se desarrolló de manera adecuada durante la primera etapa, se tiene en cuenta para que el compromiso en el siguiente semestre sea desarrollarla y alcanzar los niveles que se deben desarrollar en cada una de las etapas que va viviendo. Entonces, esa parte para nosotros ha sido como muy importante y para los profesores pues ha sido una etapa de mucha capacitación porque todos deberíamos tener las mismas condiciones para interpretar cómo evaluar estas competencias. Entonces, bueno, ya con este contexto les voy a compartir qué resultados obtuvimos de esta investigación, que nos orienta claramente hacia qué evaluar y cómo evaluar la competencia comunicativa. En términos de escritura, nos resultó muy interesante ver cómo la redacción de correos y reportes de resultados eran acciones que nosotros no veíamos como importantes en formato de enseñarse, pero que en la vida profesional resultaba muy importante. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una medición y fuimos destacando cuáles eran esos elementos que habían quedado o que pasaban desapercibidos en el diseño. Ejemplo, gestión de información, análisis de resultados. La gente puede tener los datos, pero no sabe analizarlos. Entonces, esa parte era como muy importante de trabajarse. Búsqueda de información, seguimiento de instrucciones online. Esto fue antes de pandemia. Hoy esta lógica de cómo enseñar a que la gente dé indicaciones para seguir instrucciones, pues resulta muy importante. Y el tema de Big Data que empieza a aparecer como un elemento muy importante en todas las carreras. Que los estudiantes puedan conocer y sepan cómo acceder al manejo de información de este tipo. Luego nos encontramos con el tema legal, que también resulta importante por el tipo de demandas, implicaciones legales que se pueden tener cuando trabajamos y generamos reportes e información muy particular. Entonces, conocer la legislación, el manejo de marca, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Y esto es interesante porque no solo cuando hablamos de marca pensamos, no sé, los alumnos de mercadotecnia de comunicación, pero todas las empresas son marcas. Y al final el uso que se haga adecuado de esa imagen, de los logos, de las posibilidades que se abren con la marca, pues resultaban importantes, al igual que el manejo de los formatos online, ¿no? ¿Qué más nos encontramos? En términos de multimedia, antes de pandemia, las videoconferencias aparecían como un área que era importante desarrollarse.
Y aquí algo que hemos estado observando es que había como un gran temor con las competencias comunicativas digitales. Pareciera que éramos muy poco optimistas en términos de la capacidad que podríamos tener para adaptarnos a las tecnologías. Y lo que nos muestran los resultados es que lo hicimos mejor de lo que nos imaginábamos. A lo mejor no somos los superduchos tecnológicamente, pero resolvimos la problemática. Y esto resulta muy interesante porque lo que hoy salta en términos de comunicación, de manera particular, son competencias más vinculadas a la competencia de comunicación humana. Y eso lo veremos ahorita más adelante. Entonces, en términos de producción de material audiovisual, mucha gente ha tenido que gestionar y dimos como un gran salto con este tema, no solo recurriendo a la producción, sino también al manejo y al aprovechamiento de más producciones audiovisuales o material audiovisual en clase. A nivel de comunicación oral, aquí aparecen temas muy interesantes como conversaciones con colaboradores. ¿Qué tanto le enseñamos a nuestros alumnos a conversar y a dialogar entre ellos para generar acuerdos y demás? Y creo que son temas que no lo veíamos como tan claros en términos de competencias comunicativas que tendríamos que enseñarles y que con los resultados que obtuvimos pues habría que poner mucha atención a esta parte. Temas de capacitación, ya toda la transferencia de conocimiento que se ha ido generando, la gente dentro de las organizaciones en todos los niveles y en distintas carreras, pues está pasando y compartiendo conocimiento y habrá que prepararlos también para que dentro de sus competencias comunicativas puedan trabajar en términos de capacitación. Finalmente, a nivel organizacional, la coordinación de trabajos en equipos, generación de acuerdos y coordinación de acciones resultan como elementos muy importantes para desarrollar en la etapa de formación universitaria. Y ahí encontramos también el tema de las herramientas de colaboración, que justo con el tema de la pandemia, los alumnos empezaron a manejar de manera como mucho más hábil y aprovechar más recursos que sí hay a nivel online para la colaboración y el trabajo colaborativo, en este caso vía online, pero también herramientas que van a servir para dar seguimiento en otros espacios ya a nivel de cara a cara. A nivel organizacional, el tema de las conversaciones de negocios. ¿Qué tanto preparamos a los alumnos para negociar, para escuchar, para poder llegar a un punto medio donde todas las partes ganen? El servicio a clientes, que es un tema que normalmente a los estudiantes no se les plantea como una realidad, pero que hoy en todas las carreras se convierte en un factor importante, sobre todo pensando en estas transformaciones que han tenido las organizaciones a todo nivel. Y esta parte de orientar el tema del servicio al cliente pues resulta como muy importante trabajarlo también desde la universidad y todo lo que son las redes de negocios o networking, que los chicos empiezan a verlo ya como mucho más real y como una herramienta esencial para su vida profesional. Acuérdense que cuando hablamos de las competencias transversales están muy orientadas para que impacten en su desempeño profesional, no solo a nivel de la carrera, sino en todo lo que es su contexto de vida como un empleado, como un colaborador, como un director, como un miembro de una organización. También les preguntamos en esa investigación cuáles eran como las necesidades más claras que ellos veían en términos de capacitación. Y se lo preguntamos a alumnos y se lo preguntamos a las personas que ya están trabajando en las empresas. Y aparecían cosas tan sencillas como escribir correos, escribir cartas, la gestión de formularios online para obtener información, el tema de servicio a cliente, tanto a nivel presencial como a nivel online, conversaciones con colaboradores, la construcción de diálogos. Esta parte a mí me parecía muy interesante porque damos por hecho que la gente está desarrollando la competencia de dialogar y pareciera que no es así y que tenemos que empezarlo a trabajar mucho más desde las aulas. Seguimiento de instrucciones y el tema legal con el manejo de información. Entonces, esto es como a grandes rasgos lo que hicimos en términos de competencias comunicativas. Y a nivel de conclusión,
Gestionar conversaciones efectivas es un tema que tiene que empezarse a integrar en el tema de las competencias comunicativas. Cuando tenemos estas conversaciones que son importantes, ya sea para negociar, para despedir a alguien, para solucionar un problema, no estamos preparando a los alumnos para eso y es importante hacerlo. El tema de inteligencia conversacional viene muy en boga y habrá que incorporarlo más a los temas de desarrollo en comunicación, de competencias comunicativas. Pareciera que el factor tecnológico se asumió mucho mejor que el tema de las interacciones humanas. Hablando con alumnos que ya empezaron a acercar y a tomar algunas clases presenciales, su gran temor, y lo expresan abiertamente, es saber si pueden construir otro tipo de relación de manera presencial. Tenemos alumnos que desde que empezaron su carrera pues no se han conocido, no se habían conocido y hasta ahora han empezado a tener sus primeras vivencias cara a cara. Y el temor y el miedo a comunicarse de manera directa está ahí y es un temor real. Entonces creemos que esta parte de la comunicación humana vuelve a tener como un impacto mayor y pareciera que la parte tecnológica se resuelve mucho más fácil que la parte de comunicación humana, donde quedamos expuestos como seres, ¿no? Como miembros de un colectivo. Quería señalar aquí cómo, y creo que todos fuimos testigos durante el desarrollo de nuestras clases online durante pandemia, los silencios, las cámaras apagadas, fueron como interrumpiendo esta capacidad de relacionarse de los alumnos, que hoy resulta muy importante considerarse para el regreso a clase, a estas vivencias presenciales. Para algunos alumnos que empezaron hace 2 años su carrera, serán las primeras oportunidades de volver a contactar con compañeros. Y esta parte de ya no poder esconderse apagando una cámara ¿no? Enmudeciendo y cerrando la posibilidad de comunicar e interactuar con otros. En este momento estamos pensando en la evaluación y la realización de una segunda investigación para poder comparar ese escenario que teníamos previo a pandemia y las competencias que de alguna manera todos desarrollamos después durante 2 años, ¿no? De exponernos a una nueva tecnología, a nuevas formas de interactuar para poder replantear las competencias que se requieren. Creo que los entornos cambiantes que estamos viviendo, que han sido muy evidentes en los 2 últimos años, pues demandan también que estas competencias que diseñamos se vayan ajustando. Creo que la flexibilidad y la capacidad que tengamos todos para hacer ajustes y hacer transformaciones en esas competencias que podamos medir y que podamos evaluar y que podamos retroalimentar a los alumnos de dónde está y a dónde queremos que lleguen, pues resultan muy importantes. Si bien este trabajo se ha hecho muy orientado al tema de las competencias comunicativas transversales, en todos los niveles pues se están haciendo ahorita ajustes porque la pandemia ha generado formas distintas de interacción, formas distintas de abordar los compromisos profesionales en distintas áreas y habrá que también replantearnos algunos temas sobre competencias, más allá de las competencias que tienen que ver con la carrera como tal, estas competencias que permiten a todos los individuos adaptarse, gestionar, autogestionar, tener una visión crítica, tener un mayor compromiso social y que están presentes en las que nosotros consideramos competencias transversales, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte que quería compartirles. En términos de evaluación, también quisiera contarles, nosotros en el Tecnológico Monterrey hemos estado trabajando desde hace más de 5 años en el estudio de las competencias y cómo evaluarlas. Tuvimos una primera aproximación donde decíamos, presenta la competencia, ¿es observable o no es observable? En este momento estamos transformando para ver, porque observarse o no nos dejaba como un binomio donde se perdía información y ahora ya estamos estableciendo distintos niveles donde se puede observar, pero en un nivel mayor, en un nivel medio o si se carece de la competencia. Las competencias las evaluamos a través de toda la carrera. No se espera que los chicos desarrollen todas las competencias, ¿no? Sino que
a nivel de la carrera, hay 3 grandes etapas y cada etapa va evaluando el desarrollo puntual a ese momento. Ahora que citaban el tema de la investigación, pues en las primeras etapas será obtener información, saber gestionar, documentar, ¿no? Luego estarían otras etapas de análisis y aplicación de instrumentos y la otra parte podría ser el nivel de análisis e interpretación de datos. Así que las competencias se van distribuyendo tanto en los niveles para evaluarlos y que podamos asegurar que en cada una de estas 3 grandes etapas los alumnos tengan el conocimiento y las competencias necesarias para seguir. Es un tema que da todavía mucho para evaluarse y para trabajar y bueno, pues ahí estamos. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias y quedaré atenta de las preguntas que tengan. Wow, muchísimas gracias a la doctora Judith Cortés. Ha sido una presentación precisa, concreta, que estimula nuestro pensamiento y preguntas para a continuación. Recuerden ustedes que pueden hacer sus comentarios tanto en la sección de preguntas y respuestas como en la sección de el chat. Estamos abiertos para todas esas. Estamos respondiendo preguntas que ustedes están haciendo y cada uno de los facilitadores estará también respondiendo dentro de esa sección. Vamos entonces con la tercera presentación de la doctora Ingrid Ambrosi, que viene de Guatemala, de Centroamérica. Ella tiene unos interesantes datos que aportar sobre este tema. Por favor, doctora Ingrid Ambrosi. Gracias, Guillermo. Me da mucho gusto saludarlos. Básicamente, pues voy a presentar unas experiencias que hemos desarrollado en la universidad para ir aterrizando un poco, pero quiero comentarles que la universidad recientemente declara que vamos a trabajar en un enfoque por competencias. Entonces, en años anteriores, lo que hemos hecho es trabajar a nivel del microcurrículo, que es a través desde el perfil de egreso hacia las asignaturas, fortaleciendo lo que son las actividades o experiencias de aprendizaje y la evaluación. Así que me hace mucho sentido cuando ahora la doctora Judith comenta que están mapeando, estableciendo niveles de competencias. Estamos un poco en la misma situación de poder perfilar nuevamente nuestras carreras para poder mapear esos niveles de competencias. Pero les quiero presentar algunas experiencias que han sido muy exitosas, especialmente por las áreas en las que se han trabajado y en especial pues se llama la experiencia del póster académico. Antes de ello voy a recoger algunos aspectos importantes cuando se habla de evaluación por competencias. Ya directamente les presento la experiencia y algunos retos que se han visto al trabajar o evaluar competencias. Que a veces es muy bueno ver la experiencia de algún profesor que se animó a hacer algo distinto. Bueno, algunos aspectos importantes en la evaluación por competencias es que hay que atender el proceso, ¿verdad? Los estudiantes, cuando ya se trabaja por competencias, se enfrentan a situaciones parecidas a la vida real, en donde no solo el producto es importante, sino todo el proceso que llevaron para poder llegar a ese producto final. Ese proceso va a ser la clave para que puedan transferir sus aprendizajes a otras situaciones. Si solo vemos el final, estamos desaprovechando esa oportunidad de que puedan fortalecer lo que pueden transferir después. Es muy importante también no olvidar que aunque el trabajo individual es necesario, también el trabajo en equipo cuando se habla de competencias es importante porque las competencias se desarrollan en la medida que estamos en relación con otros. También es importante permitir varias maneras de hacer las cosas. A veces es una misma circunstancia, pero cada uno con su toque de creatividad. Y si no, pues plantear diversidad de formas en las cuales se puede trabajar la actividad o presentar el resultado final.
Importante también proveer retroalimentación continua al estudiante. Cuando tenemos grupos muy grandes decimos, pero ¿cómo voy a hacer esto continuamente con tantos estudiantes? Sin embargo, pues no todo tiene que ser individual. Hay retroalimentación que se puede dar grupal después de revisar cuáles son los aciertos, cuáles son los aspectos a mejorar, pues se puede recoger y poder ofrecerlo de manera oral, de manera escrita, de manera que vayamos superando cualquier deficiencia que se pueda tener. Y también es importante propiciar un aprendizaje natural, que la persona aprenda naturalmente, ¿verdad? No es lo mismo a veces decir lean una actividad a lean una lectura, digamos, a resolvamos una actividad en la que naturalmente el estudiante va a tener que investigar porque quiere resolver esa situación que es interesante. No le vamos a tener que decir revise esto, vaya y lea, porque si no investiga, si no lee, si no busca, si no dialoga, no va a encontrar la solución. Entonces, cualquier actividad también debe realizarse en un contexto significativo relacionado con asuntos que experimenta el estudiante para que sea duradero. Eso es bien importante. Algo también que vale la pena considerar es que en todo el proceso el estudiante también debe reflexionar sobre su propio conocimiento, sobre sus propias habilidades para autorregular, para poder saber qué es lo que necesita, trazar una ruta de lo que le hace falta. Y en ese continuo, pues entonces la siguiente vez hacerlo de la mejor manera. Es importante también observar el aprendizaje en diversos tiempos y contextos, variar el tipo de contexto en el que se ejemplifica o se realiza la actividad, plantear actividades auténticas, que es lo más parecido a la realidad, pero exige preparar la estrategia, ¿verdad? Sí requiere una preparación, sin embargo, cuando ya está preparada, se puede validar, ya es fácilmente aplicable cuando hay una muy buena preparación para que pueda ser aplicable con otros grupos. Algo importante es que el docente se tiene que implicar también con el estudiante y los resultados deben servir para tomar decisiones no solo para el aprendizaje del estudiante, sino también para modificar sus propias estrategias, para mejorarlas, para brindar lineamientos a las coordinaciones, a las direcciones o a la institución. Entonces, la evaluación va más allá de solo el aprendizaje del estudiante, sino que los resultados tienen que servir para tomar otras acciones. Bueno, entonces en este contexto yo les quiero presentar una experiencia que se llama el póster académico. A mí me pareció muy interesante porque viene de un profesor de la licenciatura en arquitectura que alguna vez participó haciendo un póster académico. Ahora presentó los resultados de un trabajo que realizó y luego de vivir esa experiencia, entonces decide, ¿por qué no? Proponerla en uno de los cursos para que el estudiante salga mucho mejor preparado en todas esas competencias que queremos alcanzar, ¿verdad? Algunas de ellas transversales, como lo es el pensamiento crítico, habilidades de investigación, pero también en las propias de la carrera. Entonces, este es un ejemplo que puede servir para carreras que son un poco más técnicas, en las cuales a veces los profesores tienden a realizar las mismas actividades, pero podemos variar. Acá les coloco un poco algunas de las características de esta experiencia que fue en la carrera de arquitectura en el tercer año, en el sexto ciclo, o sea, a finales del tercer año, en un curso que se llama Instalaciones 3 o Instalaciones Especiales y que tiene algunas competencias genéricas asociadas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación efectiva, escrita y oral, gestión de la información, habilidades de investigación y creatividad. Y bueno, específicamente también se le asocian pues las competencias de poder identificar principios que rigen las diferentes instalaciones especiales de un edificio.
También investigar situaciones y factores que influyen en el proceso de diseño para analizar propuestas que tengan un pensamiento crítico y analizar diferentes sistemas mecánicos e inteligentes que se utilizan en edificaciones, ¿verdad? Para hacer que los ambientes sean confortables. No soy arquitecta, pero desde la vicerrectoría académica participé en una de estas experiencias como evaluadora y me pareció una experiencia que vale la pena compartir para que otras personas tengan ideas de cómo aplicar este tema de evaluación por competencias, que está asociado a la estrategia que se utiliza. ¿Qué aspectos fueron considerados en esta experiencia? Pues un aspecto importante fue la vinculación con el sector empresarial. Esto implicó algo que decía también el profesor Pablo Cueto, y es que los estudiantes salen de los espacios de las aulas, ¿verdad? Se puede aprender en otros lugares, en otros ambientes. Entonces, al estar vinculado con el sector empresarial, 8 empresas acompañaron a los estudiantes con proyectos reales en donde les permitieron observar qué era lo que estaban implementando. El tema de instalaciones especiales, ya van a ver en un ratito, tiene que ver con elevadores, con gradas eléctricas, con aire acondicionado, con toda la aplicación de internet o lo que le llaman domótica para agilizar algunos mecanismos de las edificaciones. Bueno, ahora van a ver algunos de los ejemplos de cómo presentaron sus trabajos. Y entonces, 8 empresas distintas acompañan a estos estudiantes y les demuestran proyectos de la vida real. Ellos comparten sus experiencias, los llevan a que vean estos lugares donde han hecho instalaciones especiales y ahí ya los estudiantes elaboran unos criterios para evaluar estas instalaciones, hacen un proceso de investigación muy pequeño, comparan lo que está sucediendo en una edificación y en otra y hacen algunas conclusiones y recomendaciones. También hay un involucramiento de las autoridades de la facultad, incluso las familias, ¿verdad? Las facultades se involucran al establecer el contacto con estas instituciones y además para estar en el proceso de evaluación final. En un proceso de evaluación en el que se hace una presentación pública y las familias pueden llegar y pueden participar, amigos, estudiantes de otras facultades, pueden asistir y ver estos trabajos. También algo importante es que hay instrucciones claras de asesorías, ¿verdad? Para cada una de las fases del proceso se trabajan materiales que ayudan a explicarle y a entender al estudiante qué es lo que va a desarrollar, cómo lo debe desarrollar y se va acompañando en cada fase con una asesoría en la que los demás estudiantes también observan lo que otros están trabajando y les pueden retroalimentar. Por eso el siguiente punto acá es la coevaluación. Durante el proceso de resultados, los estudiantes comparten sus avances y mutuamente se van retroalimentando acerca de lo que ven que hizo falta en algún equipo. Esto se trabaja en parejas o en tríos, dependiendo del tamaño del grupo. Entonces van compartiendo y se van retroalimentando. También hay un proceso de autoevaluación en el cual los estudiantes evalúan sus propios aprendizajes y esto lo plasman en su presentación final. Bueno, hay toda una preparación de la experiencia, ¿verdad? Requiere una planificación desde antes de que inicie el curso, documentos informativos sobre el proyecto y sus fases, documentos explicativos de cómo hacer el póster académico, cartas de invitación a las empresas, la organización de los evaluadores que van a estar presentes al final, toda la logística para la ubicación estratégica de estos póster académicos y finalmente pues el agradecimiento a los tutores y los evaluadores que es parte de toda esa preparación de la experiencia, lo cual pues requiere un profesor muy implicado, ¿verdad? En sus procesos de enseñanza y aprendizaje.
Bueno, hay algunas herramientas que pueden ayudar a generar alguna lluvia de ideas para poder ir planificando estas actividades. Bueno, este es un formato que en un proceso que la universidad realizó para ayudar a los profesores a planificar sus semanas, se les planteó, ¿verdad? Y va más allá de solo plantear las actividades, sino que hay un ejercicio de pensar en cómo a través de la actividad de la semana el estudiante va a obtener un valor de esa experiencia educativa, que el profesor pueda pensar en cuáles son esos factores que también pueden angustiar al estudiante. Hay aquí algunos aspectos, por ejemplo, que cómo va a ser la experiencia educativa, cuál va a ser el generador de valor, qué factores van a aliviar el dolor, se le dice, pero el estrés que pueda tener el estudiante, qué ganancias va a tener, qué trabajo va a realizar el estudiante, si va a tener dificultades, aquí se menciona dolores, aspectos relacionados con el paradigma pedagógico ignaciano, que es un tipo de secuencia didáctica que utilizamos en las universidades jesuitas, alguna otra metodología, el impulso que se está dando al aprendizaje invertido, ¿verdad? Cómo se va a trabajar, a través de qué actividad clave acá, en este caso aprendizaje basado en proyectos, saberes. Bueno, esta es una plantilla que ayuda a generar ideas, ¿verdad? Para plasmar después en el plan que se hace de la asignatura. Bueno, acá podemos ver las fases de este proyecto, pero esta ya es como la presentación que hace el profesor a sus estudiantes, donde coloca, ¿verdad? El tiempo en que se va a desarrollar este proyecto, que más o menos duró 1 mes y medio. Y bueno, inicia con una fase de justificación y contextualización, ¿verdad? Aquí pues hay criterios de lo que van a observar, describir las instalaciones asignadas, y cada una de estas fases concluye con una asesoría. La fase de análisis, nuevamente una asesoría, la fase de propuesta, hay otra asesoría, y la fase de presentación final, ¿verdad? Esa fase pública es muy importante cuando se trabajan proyectos. Bueno, este era el documento informativo general, cómo estaban asignados los grupos, qué tipo de instalación iban a ver y a qué tipo de institución iban a observar. También estaba presentado en esta información. Eso implicó, como les había dicho, un documento informativo de cómo hacer un póster académico. Un póster académico pues es un cartel, su función es transmitir, como dice acá, un resumen gráfico que resulta de una investigación académica. En este caso pues no era una investigación académica, digamos, tan formal, pero sí iban a ser un proceso de investigación formativa que iba a ser presentado. Y normalmente en este curso no se había realizado ninguna de estas actividades, más bien los estudiantes siempre en el aula, siempre en la universidad, pues desarrollando cada una de las instalaciones que puede tener una edificación. Entonces se les presenta el documento informativo de en qué consiste, cómo se hace, ideas de qué forma debe estructurarse, hasta el tipo de letra, de colores y lo que debe contener, ¿verdad? Aquí del lado derecho vemos que un título, que autores, datos, procedimientos. Pero algo importante era, al ser una experiencia que intenta ser integradora, pues que incluya el aprendizaje que el estudiante considera que con esa experiencia ha adquirido. Entonces, se le propone que escriba sobre qué aspectos fueron los más relevantes que dejó este ejercicio para su aprendizaje y que pudieran aplicar en su carrera como futuros profesionales de la arquitectura. Aquí la carrera dura 5 años y esta era una actividad que estaban desarrollando en su tercer año, ¿verdad? Bueno, es un documento, aquí solo estoy colocando algunas páginas de ese documento. Bueno, y se les explica también pues cómo realizarlo, qué deben colocar en cada una de las partes, cómo distribuirlo. Algo importante es que se les pone
un mal ejemplo y un buen ejemplo, que también ayuda mucho a despejar dudas, pues a evitar el fracaso también. Todo esto va acompañado de todas esas cartas de solicitud a las empresas. Por eso les digo, el involucramiento también de la facultad es importante y de personas que apoyen la evaluación. Esta experiencia, a esta experiencia fueron invitados 6 docentes, también, bueno, 6 personas, entre las que había docentes horario, docentes de dedicación completa, coordinadores o autoridades de facultad. Y bueno, pues también se contaba con una matriz para poder evaluar donde se tenían algunos criterios, como la introducción, el procedimiento, todo el análisis de las instalaciones, el aprendizaje, el tema de la diagramación, y que luego de que se presenta la experiencia y con todos los evaluadores, bueno, se consolida la información y bueno, ya el profesor asigna una ponderación tanto de su calificación como la que hacen los evaluadores. Acá vemos, para que ustedes puedan ver, digamos, cómo se llevó a cabo el final. Este es el final, porque esto fue más de un mes, bueno, casi 2 meses, en el cual los estudiantes estuvieron involucrados en la actividad y bueno, finalmente presentan. Se hace en un espacio abierto donde pasan estudiantes, pasan otros profesores para que ellos puedan también ver el resultado de lo que están haciendo estos grupos de estudiantes. Acá vemos a los profesores a los 2 lados de afuera y un grupo de estudiantes. Y bueno, así es como se ve esa presentación de póster. Se hizo 2 experiencias, una con estudiantes de tercer año y una con estudiantes de quinto año. Están ellos ahí presentando. Ahí están el grupo de estudiantes, el grupo de evaluadores. Antes de iniciar la presentación, cualquiera se puede unir, pueden llegar familiares. Y los estudiantes en general, pues indican que la actividad ha sido de aprendizaje enriquecedora. Vamos, aquí está el grupo de evaluadores en interacción con los estudiantes. Y estos son el tipo de presentación que hacen, ¿verdad? Después de haber hecho esa experiencia en un contexto real. Entonces, toda la parte de su investigación de un lado. Al final, aquí no sé si se ve, está muy chiquitito ya. Al finalizar, ellos hablan de sus aprendizajes. Algunos mencionan cómo aprenden de ver algo en la vida real, de las deficiencias que ven en algunas instituciones o de lo bien que ven en otras, de la aplicabilidad, de cómo le encuentran sentido a lo que están realizando. Y bueno, cada quien a su estilo va trabajando su presentación. Pero siempre importante después de que presentan todo es qué aprendizaje tengo. Aquí ven también al final hay un aprendizaje. Ellos explican públicamente lo que han trabajado. Y bueno, esta ya es en la fase del último año, solo para que vean en 2 cohortes distintas. Y acá estos estudiantes están en un curso que se llama Construcción 9. Esto ya es la práctica profesional, tienen 3 momentos. Ahora no me voy a extender tanto en todo lo que vieron anteriormente, pero tienen 3 momentos importantes y entonces se les asigna qué momento es el que van a presentar de su práctica. Y ahí pueden ver también, veamos del lado, pues digamos un poquito más formal porque eran estudiantes del último año.
vean de este lado, ¿verdad? Ahí hay un poquito de más concurrencia, ahí llegan más papás para ver. Y aquí hay algunos ejemplos. Bueno, entonces esta era una experiencia que yo quería compartirles. Otra muy breve quizás porque a veces a nosotros que damos clases nos gusta mucho como ver qué ha hecho otra persona. Y bueno, este es un curso que yo imparto, bueno, ahorita no estoy impartiendo, pero hace 2 años justo cuando iniciaba la pandemia. No pudimos vernos físicamente al final del curso. Este es mi grupo de estudiantes de Psicología del Desarrollo 1 y bueno, pues es un curso en el cual se ven desde antes de nacer hasta la niñez intermedia y se ven los aspectos físico, cognitivo, psicosocial de las personas, ¿verdad? También pues se apunta a determinadas competencias genéricas como el pensamiento crítico, resolución de problemas. Bueno, ahí ustedes pueden verlas esas competencias genéricas y bueno, específicas como ellos están empezando su segundo año, ¿verdad? Es su tercer ciclo en la universidad. Entonces, bueno, acá lo que yo quería presentar muy brevemente, porque sé que pues acá puede haber muchos profesores de áreas humanísticas, cómo en cada una de las unidades temáticas se cierra con un laboratorio de síntesis, que esta es la evaluación en la cual los estudiantes, pues, luego de haber trabajado diversas actividades a lo largo de esa unidad de distinto tipo, se cierra porque para poder evaluar el alcance, digamos, de las competencias, se cierra con un laboratorio de síntesis, en el cual, pues, se elaboran, en este caso, en esa unidad, algunas preguntas y 2 casos. Se les presentan 2 casos de situaciones pues adaptadas a nuestra realidad y en la fase de autoevaluación, que se vuelve muy importante en el tema de competencias, en este caso pues se trabajó con un videoforo. Esta es una herramienta muy bonita que se llama Flipgrid, en la cual cada estudiante, si lo hubiéramos hecho presencial no hubiera dado el tiempo para que cada uno compartiera su proceso de aprendizaje. Y a través de esta plataforma, pues se alcanzó que cada uno pudiera compartir y resulta muy interesante poder escuchar a cada uno con cuál ha sido su aprendizaje. Yo aquí entonces voy cerrando y algunos de los retos en relación con la evaluación por competencias definitivamente es capacitar a los docentes para planificar evaluaciones auténticas, dar a conocer los grados mínimos de idoneidad con anticipación para que el estudiante sepa qué es lo que se va a estar evaluando y que pueda autorregularse. Que el mismo estudiante también reciba alguna orientación sobre los procesos de coevaluación y heteroevaluación. Eso es que podamos aceptar los juicios de otros y que sepan hacer un juicio a otra persona. Que se utilice la retroalimentación para la autoformación, ¿verdad? No dejar olvidados los comentarios que nos hacen, sino usarlos para mejorar. Elaborar instrumentos válidos para las evaluaciones, implicar al estudiante en la validación de los instrumentos de valoración y brindar sugerencias de mejora durante el proceso, ¿verdad? Que podamos integrar con mayor formalidad la coevaluación en nuestras aulas y algo importante, generar bancos de experiencias exitosas para que otros docentes puedan tener ejemplos de cómo adaptarlos a sus necesidades. Así que, pues esto quería compartirlos. Muchas gracias por su atención. Wow, muchísimas gracias por esa presentación a la doctora Ingrid Ambrosi. Bueno, hay muchísimas preguntas en el chat, pero yo quiero resaltar lo siguiente para escuchar sus apreciaciones sobre el tema. En nuestra universidad, nosotros tenemos 4 competencias generales. Quiere decir que esas 4 competencias las tienen que desarrollar todos los estudiantes de pregrado.
Y luego tenemos entre 4, 5, 6 competencias que de acuerdo con cada una de las escuelas, ellos tienen que cumplir. Vamos a decir que son entre 8 y 10. Quiere decir que cada titulación de pregrado tiene entre 8 y 10 competencias que tienen que cumplir. Nuestra pregunta es, en sus instituciones, ustedes entregan una certificación de lo logrado en cada una de esas competencias, si han llegado a eso o están trabajando en ese tema. Porque para nosotros es un desafío decir, bueno, usted se graduó en esta licenciatura, pero en las competencias generales desarrolló hasta este porcentaje y en las competencias profesionales desarrolló hasta este porcentaje. Nosotros aspiramos a darle a nuestros estudiantes una certificación que no es la de la nota, de la cual sabemos que todos lo hacemos, sino una certificación de desarrollo de competencia. Nosotros sabemos que en cada una de las materias nosotros podemos decir hasta este punto se desarrolló la competencia. Quisiéramos saber qué han hecho ustedes en sus instituciones, si lo están estudiando o lo están haciendo para desarrollar, para medir, evaluar y certificar las competencias. Esas y otras preguntas están en la sección de preguntas y respuestas y vamos entonces a proceder a darle la palabra, comenzando con el doctor Pablo Cueto, después con Judy Cortés y por último con Ingrid Ambrosi. Responda, por favor. Sí, bueno, en principio en la Universidad de la Marina Mercante y en las universidades en Argentina, en general, estos procesos de competencia se dan en base a las acreditaciones, no a universidades o a estudios superiores que estén entregando certificación de competencias, sino que como las carreras, todas las carreras, ya sean en ámbitos nacionales, estatales o privados, requieren aprobación del Ministerio de Educación y en particular sobre las carreras, digamos, que tienen el riesgo vida, que acá se le llaman las carreras de artículo 23, requieren una aprobación por digamos, este consejo de convención llamado CONEAU, y es ahí donde se establecen esas competencias y esos estándares. Entonces, ¿quién es que da la acreditación o la certificación de que ese título es válido? Es que esa carrera está acreditada. Entonces es muy común que un alumno cuando busca una universidad ve el plan de estudios y lo primero que pregunta es, ¿hay una tal código de CONEAU, tal aprobación de la carrera? Porque eso le da validez a esa carrera, no solamente en términos nacionales o profesionales, sino que también incluye, sobre todo en las carreras llamadas de artículo 23, incluye esa estandarización de competencias. Entonces, quien se recibe de médico, o en este momento las ingenierías están en proceso, pero quien se recibe médico, o quien se va a recibir de ingeniero, digamos, supongamos a partir de 2023, sabe que el título que tenga en una universidad privada o una universidad estatal está acreditado en un centro, ¿no?, que tiene el Estado, que establece que se están cumpliendo todos los parámetros. Es decir, este es el esquema actual. No hay en la universidad actualmente ninguna certificación de esa competencia adquirida o de las competencias adquiridas. Muchas gracias, profesor Pablo. Muy preciso lo que está respondiendo. Ahora le damos la palabra a la profe Judy Cortés. Muy bien, yo quisiera compartirles, si me lo permiten, cómo es que nosotros vemos y evaluamos en cada una de las materias las competencias. Y les voy a mostrar el caso. Esta es una materia y aquí se establecen los fines de aprendizaje donde se establecen las competencias que se tienen que desarrollar. Entonces vienen las competencias disciplinares, cada una viene definida y viene establecido el nivel de dominio. En este caso es un dominio C porque es una materia terminal. En el caso de, aquí tenemos otra competencia y tenemos las competencias transversales que se han asignado para cada una de las materias.
Cada materia tiene sus propias competencias transversales que se van a evaluar y las competencias disciplinares. Y ya vienen establecidas y definidas por niveles, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos vamos a la parte de los contenidos, que era lo que yo les comentaba de la parte, aquí tenemos, cada módulo tiene una parte conceptual donde se establecen los contenidos, una parte procedimental donde se establece cuál es el método para alcanzar y desarrollar ese contenido, y una parte actitudinal que resulta muy importante porque queremos hacer énfasis sobre todo en los temas de ética, de medio ambiente, de compromiso social. Entonces, cada uno de los contenidos, cada módulo, va a tener su parte conceptual, procedimental y actitudinal. Y cuando nosotros hacemos las evaluaciones, tenemos también aquí en el plan de evaluación, tenemos, le damos un peso mayor a las evidencias de nivel de dominio, y son acciones individuales. Y es muy importante en este caso asegurarnos que cada alumno tenga la competencia y la retroalimentación que se da es individual. Y este mapeo que estamos haciendo de las competencias, los chicos tienen una tabla, pues que ahorita no alcanzo a entrar, pero hay una imagen donde ellos van viendo en cada uno de sus semestres las competencias que tenían que desarrollar, y se marca en verde y en rojo las que no están desarrolladas y en verde las que están. Como profesora yo puedo acceder a esa información y ver si mi materia debe desarrollar esa competencia a continuación, tendría yo que hacerme cargo de que el alumno alcance a desarrollar esa competencia. Y aparte de esto, bueno, aquí tenemos ya las actividades y cuánto se da cada punto, y aquí tenemos las evidencias de dominio de competencia, donde te ponemos le llamamos evidencia al trabajo individual que cada estudiante debe presentar para demostrar que domina esa competencia, y señalamos aquí, por ejemplo, en esta es muy importante hacer énfasis en el tema de integridad y de pensamiento sistémico, y a esa le damos un porcentaje. En esta le vamos a dar hacer énfasis en el diseño de proyectos y en solución de comunicación estratégica. Y así vamos dando la retroalimentación. Tenemos y se estableció en el nuevo programa, hay una semana que es la semana 18. Después de que todos los alumnos terminan el semestre, tienen una semana donde por equipos y con un profesor particular, los alumnos van a recibir retroalimentación directa y se busca que ellos evalúen su desempeño. O sea, la clave de esa semana es que los alumnos puedan reflexionar sobre su aprendizaje y desarrollen compromisos particulares para el siguiente semestre. Nosotros vamos en el nuevo modelo que trabajamos todo con competencias, así como les mostré en el ejemplo, vamos alrededor del séptimo semestre, todavía no hemos terminado, pero la idea sí es que los chicos al final puedan tener el mapeo de sus competencias, ¿no? Y que puedan tener como muy claro cuáles son sus competencias a nivel profesional y estas transversales, que parece muy interesante que ustedes también tengan esta visión de que pues tengan competencias más allá de la vida profesional, competencias que los formen para la vida. Entonces, aquí estamos trabajando en eso. Sí se espera que los chicos puedan tener como un mapa de sus competencias y en qué nivel se alcanzó. Como todavía no hemos terminado de graduar a los primeros, ¿no? No tenemos todavía esa información, pero el mapeo de los alumnos, si yo tomo la información de evaluación de un alumno, voy a tener sus calificaciones, que alguien me preguntaba sobre la parte de la calificación, la nota normal de la materia, y voy a tener una tabla de las competencias y sabré cuál competencia todavía no ha terminado de desarrollar y en qué nivel lo tiene. Entonces, sí ha sido como un trabajo muy, muy arduo. La verdad, esto no ha sido fácil, ¿no? Todos estábamos también con el tema de las diferencias, cómo evalúa esta parte, ¿no? Pero poquito a poco hemos ido avanzando y que cada materia tenga las que tienen que ver con la materia y que nos aseguremos que las transversales estén presentes. Entonces, así como les mostré el ejemplo, cada materia va a tener sus propias competencias, que más allá del contenido que doy como profesora, tengo que asegurarme que esa competencia
se desarrolle en esa materia en particular. Creo que así queda como más claro el punto de cómo lo evaluamos acá. Muchísimas gracias, doctora Cortés. Eso nos alumbra mucho. Démosle paso a la doctora Ingrid. Por favor, Ingrid. Gracias, Guillermo. Estamos en el camino de lo que la profesora Judith ha comentado. Exactamente el camino de mapear adecuadamente cada una de las competencias genéricas y disciplinares y que sea cada una de las asignaturas la que certifique el nivel de alcanzado de la competencia. Nosotros no certificamos aparte competencias. Al momento en que se tiene un título, se supone que cumple con el mínimo requerido de todas las competencias, por lo cual no creo que ni ahora ni digamos en un mediano o largo plazo lo vayamos a implementar algo así. También tenemos pues ya 19 carreras acreditadas. Creo que llegaremos a 20, ¿verdad? De las principales. Y bueno, eso también le da un peso al aval que pueda tener el estándar de calidad académica de cada uno de estos programas. Entonces, pues un poco parecido a lo de la profesora Judith, en este momento a través de cada asignatura se asignan las competencias y se introducen en las actividades, la evaluación de cada una de ellas. Pero queremos llegar a otro nivel en el cual sí ya cada una tiene la descripción de sus niveles y se le ha asignado a cada asignatura. Ese sería el reto. Wow, muchísimas gracias. Entonces le doy a cada uno de ustedes un minuto final para que redondeen o si quieren aportar algo más. Comencemos con el profesor Pablo. Por favor, Pablo. Gracias por estar presente. Muy agradecido con su contribución. Esperanzado por lo que usted está haciendo. Bueno, yo como para concluir un poco, sí, justamente este proceso, Judith nos va mucho más adelante en ese proceso y además y el trabajo de Ingrid va a ser muy duro y ya lo debe saber Judith, ¿no? De poder desempeñar. Lo que sucede particularmente en Argentina tiene que ver con eso. Hay en general muchos temores en las universidades con la aprobación o no por parte del Estado de las carreras, porque eso impacta directamente en que los alumnos se inscriban o no en una carrera, sobre todo en las universidades privadas. Entonces, quizás está todavía en un proceso más de atender a los requerimientos, digamos, de estandarización normatizados o en base a reglamentos o políticas educativas, más que en el proceso interno que cada universidad tiene que hacer para lograr los objetivos de una mayor aprendizaje por parte de los alumnos. Entonces, tiene que lidiar con las dos cosas, digamos. Por ahí, si yo trabajo intensamente en el desarrollo de todas las carreras que tiene una universidad, por ahí las carreras transversales o sobre todo importantes que en Argentina son, por ejemplo, la de contador, abogado, ingeniero, bueno, esas son las que si no son acreditadas se licúa a muchísimos alumnos, digamos, ¿no? Y pérdida de alumnos, que quizás otras carreras. Entonces, a veces se le pone más acento a estas carreras y el desarrollo de estas carreras, que quizás en otras que no necesitan la acreditación propiamente de competencias. Bueno, y quiero agradecerles por la convocatoria y por todas las preguntas que hemos recibido y el apoyo y los agradecimientos. Así que bueno, un gusto y espero que tengamos otra oportunidad de seguir colaborando juntos. Muchísimas gracias, profesor Pablo Cueto, por favor. Entonces, Judith Cortés, sus palabras finales y luego le daremos paso a la doctora Ingrid. Muy bien, pues yo les diría que esto es un proceso. Yo creo que todos hemos empezado a gestionar las competencias con la información que teníamos y con los equipos de trabajo. Yo creo que es un momento de hacer esta parte que hablamos de diálogo de saberes, donde creo que compartir las experiencias que cada uno está desarrollando como institución nos va a enriquecer. Lo que yo haría sería como invitarlos a acercarse más
entre universidades. Yo creo que esto nos enriquece muchísimo a todos. En el TEC hemos trabajado ya desde hace 5 o 6 años. Empezamos a hablar de que era una competencia y era capacitación, capacitación. Y luego ya cuando teníamos como claro qué era lo que íbamos a evaluar, nos dividimos en equipos por áreas y luego compartimos, y estas transversales, competencias transversales, se hicieron y se diseñaron pensando en ingenieros, en médicos, en comunicólogos, en gente de relaciones. Yo creo que hay 2 palabras claves aquí. Una es la capacitación, que es esencial y que cada universidad debe gestionar porque tendrá sus propias distinciones, ¿no? 2, la colaboración. Las competencias, el trabajo que ahorita presenta así el cuadrito, pues demandó muchas horas de equipos de trabajo que nos hacíamos cargo de una materia y veíamos en el mapa de competencias cuáles venían, ¿no? Entonces yo creo que es un momento para colaborar. Yo los invito a que nos acerquemos como institución. Yo creo que lo que estamos haciendo puede servir para otras universidades y lo que ustedes están haciendo también nos puede enriquecer a todos. Entonces, esa sería como la parte, invitarlos y agradecerles profundamente la invitación a este espacio. Venezuela tiene mucha magia y creo que estos vínculos pues no solo nos enriquecen a nivel académico, sino como seres humanos. Así que muchas gracias por este espacio y pues a la orden para compartir la información que tenemos. Muchas gracias. Está silenciado, Guillermo. Está silenciado, Guillermo. Muchísimas gracias a la doctora Judy. Me equivoqué porque no puse el audio. Muchísimas gracias. Estamos muy felices de contar con su presencia y sus últimas palabras, doctora Ingrid. Y recuérdese abrir el micrófono, como yo no lo hice. Ya está abierto. Bueno, primero agradecerles este espacio. La verdad es que aprendí también muchísimo de las experiencias de los colegas y bueno, un gusto poder compartir con todos ustedes, profesores de la UCAP, para poder, bueno, pues ampliar esos vínculos que tenemos. En la misma línea de los colegas, creo que son procesos que requieren mucha implicación, que llevan tiempo, ¿verdad? No es algo que pueda transformarse de un día para otro. Necesitamos estar muy comprometidos con lo que hacemos y muy convencidos de lo que vamos a hacer. Por eso la capacitación se vuelve importante, porque es un paradigma, es una manera de hacer las cosas, de concebir los resultados de aprendizaje, de concebir el para qué se educa, para qué sociedad. Entonces, es de estar muy comprometido con ello. Y también considero que es muy importante trabajar en equipo los profesores. Una persona sola puede tener excelentes ideas, pero cuando se comparten las experiencias en equipo pues por áreas o por asignaturas, se pueden generar cosas muy valiosas. Entonces, motivarlos a ello y que sí, en la medida que se puedan generar estos bancos de experiencias exitosas, creo que pueden ser muy útiles para otras personas. Así que, pues con eso me despido y nuevamente agradezco la oportunidad de compartir. Bueno, muchísimas gracias. No sé si nuestro decano quisiera hacer unas palabras finales. ¿Decano quiere hablar? Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo no? Por supuesto, decir primero a los ponentes, muy agradecido, profesora Judith, profesor Pablo, profesora Ingrid. Yo he disfrutado muchísimo estas 3 experiencias y creo que además ustedes lo han dicho a partir pues de lo que han vivido en sus universidades. Primero, que hay un interés en la región en relación con este modelo de educación por competencias, sobre todo pues cada uno mirando sus propias realidades, pero trabajando por una educación distinta y una educación que responda a las exigencias actuales.
y creo que eso es importante. Y para lograr eso también creo que ustedes lo han dicho, cómo es necesario el involucramiento de los docentes, cómo es necesario que la institución esté clara en relación a lo que quiere con ese perfil del egresado, y sobre todo es que todos estemos alineados en función precisamente de lo que estamos buscando para nuestros futuros profesionales. De manera que yo estaba notando aquí pues algunas experiencias que yo creo que a partir de lo que escucho podemos nosotros revisar también en la institución. Me sirve también para ubicar dónde estamos nosotros, lo que hemos hecho en todos estos años que hemos venido trabajando bajo este modelo y hacia dónde nosotros queremos ir. Creo que las alianzas institucionales en la región van a ser importantes en los tiempos que vienen. Así que estaremos seguramente en contacto. Pues muchísimas gracias nuevamente por esta experiencia que nos han presentado, y pues bueno, invito a los que hoy han estado conectados para que sigan pendientes de estas actividades que estamos realizando entre el Vicerrectorado Académico, CIDEA, allí con el profesor Guillermo, y pues por la Facultad de Humanidades y Educación, porque creo que todo esto al final lo que nos quiere es seguir empujando, motivando a mejorar pues nuestro desempeño académico. De eso se trata todo esto, y creo que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en ese sentido. Bueno, muy bien. ¿El vicerrector querrá hacer alguna palabra final? Está ahí, no sé si... Está, sí, él Bien, está. aquí estoy. Ahí está pendiente. No, aquí estamos. No, por supuesto, por supuesto. Agradecer desde el fondo del corazón latinoamericano. No es del mío, no es el de mi universidad. Somos una nación, no somos un continente, somos una nación. Nos hermana el castellano, nos hermana la cultura, nos hermana nuestras necesidades, nos hermanan tantas cosas, que esto es el primer paso de algo que tiene que ser una unión muy fructífera. Por ello, muchísimas gracias desde nuestra universidad y con mi universidad, la de AUJAL. Quiero tomar la palabra de todas las universidades jesuíticas de América Latina y darles un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Hasta luego. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, que tengan muy linda tarde. Hasta luego. Chao.